Como el presidente Nicolás Maduro lo anunció el día de ayer, hemos decidido desde el gobierno nacional, conjuntamente con el Parlamento Legislativo, con regional, con los diputados nacionales del Estado Miranda, con los alcaldes y alcaldesas del Estado Miranda, con el Poder Popular, iniciar un proceso de debate acerca del uso de los recursos que constitucionalmente el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela le transfiere al Estado Miranda. Nosotros queremos resaltar que, en primer lugar, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, desde que la oposición asumió la gobernación del Estado Miranda en el 2009, ha honrado cabalmente todos los recursos que le corresponden constitucional y legalmente a la entidad federal del Estado Miranda, tanto a su gobernación como a las alcaldías, como al Poder Popular. Desde el año 2009 se han entregado recursos, en el 2009 por la cantidad de 2.219.000 bolívares, en el 2009, en el 2010 2.416 millones de bolívares, en el 2011 3.402 millones de bolívares, en el 2012 4.126 millones de bolívares, en el 2013 5.754 millones de bolívares. Estos son recursos que fueron aprobados en la Ley del Presupuesto Nacional por la Asamblea Nacional y que luego fueron incrementados con los excedentes productos de las exitosas políticas petroleras y de recaudación de impuestos en nuestro país. Para el año 2014, el año en curso, el presupuesto aprobado a la Gobernación del Estado, solo por situado constitucional, alcanzó la cifra de 5.972.599.000 bolívares. Y por el Fondo de Compensación Interterritorial, o el Consejo Federal de Gobierno, la cantidad de 423 millones de bolívares, 389.186 bolívares, ¿no? Es lo aprobado y lo cual se ha desembolsado cabalmente a lo largo de estos 10 meses del año que han transcurrido. Ya para la fecha, solo por situado constitucional, es decir, excedentes petroleros, hay un estimado que se va a entregar en las próximas semanas, y es lo que el presidente de la República ha pedido se someta a debate, de la cantidad de 2.362 millones de bolívares adicionales al presupuesto aprobado para este año de 5.972 millones. Con este excedente que está previsto para la entidad federal del Estado Miranda, el presupuesto administrado por la Gobernación del Estado alcanzará la cifra de 8.335.243.487 bolívares, sin incluir los créditos adicionales que se han erogado a lo largo de este año para el salario mínimo nacional, para la homologación del sueldo de los bomberos y los policías, y también el año pasado para el incremento del salario de los maestros del contrato colectivo nacional de los maestros que se homologó a los maestros estatales. Sobre este tema queremos resaltar dos puntos. Uno, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha cumplido cabalmente lo establecido en la Constitución de otorgar el situado constitucional aprobado en presupuesto por la Ley del Presupuesto Nacional de la Asamblea Nacional y también del Fondo de Compensación Interterritorial. Pero además de eso, ha honrado los excedentes, resultado de una política petrolera responsable y exitosa. Luego hemos desarrollado un conjunto de créditos adicionales para homologar especialmente a maestros, policías y bomberos, que son sujetos del mayor maltrato laboral que haya recibido el personal adscrito a la Gobernación del Estado Miranda en toda su historia, durante la gestión del gobernador
del gobernador Capriles, ¿no? Nosotros queremos resaltar que parte de la crítica permanente, más que de la crítica, de la excusa que el gobernador esgrime ante el pueblo de Miranda para no ocuparse de la vialidad estadal, para no ocuparse de la cultura, para no ocuparse del deporte, para no ocuparse de la educación realmente mucho más allá de la puesta en escena que hace, para no ocuparse en apoyar corresponsablemente como le corresponde a alcaldes en el manejo del tema de los desechos sólidos, entre otras competencias fundamentales que ha abandonado. Una de ellas, por ejemplo, la de el sostenimiento, incremento y capacidad operativa de la Policía del Estado Miranda, que quizás es la más grave situación o irresponsabilidad que ha cometido el gobernador, desmantelar a una policía que debe atender a 3 millones de habitantes, que no cuenta con patrullas, que no ha incrementado su personal, ¿no? Pero él esgrime que el presupuesto le ha sido recortado porque el precio del petróleo establecido en el presupuesto nacional no se corresponde con los precios reales que se establecen. Cosa que es absolutamente irresponsable afirmarlo. Nosotros desde la crisis de los precios del petróleo ocurrida en el año 2007, 2008, la Revolución Bolivariana adoptó una política de prudencia en la elaboración del presupuesto. Y por eso siempre hemos estimado un precio del petróleo, del barril del petróleo, moderado, prudente, lo cual nos ha permitido sostener nuestra economía a lo largo de estos últimos años. Desde la gobernación siempre se ha esgrimido que el precio del petróleo en el presupuesto debe ser estimado en 120 bolívares, 120 dólares el barril. Si nosotros hubiésemos actuado de esa manera irresponsable, como pretende el gobernador del estado Miranda, frente a la fluctuación de los precios del petróleo en este momento, estuviésemos en una crisis total. Si nosotros el presupuesto del 2014 lo hubiésemos estimado con un precio del barril del petróleo a 120, estuviésemos en una crisis en este momento. Sin embargo, la política prudente que adoptamos desde el año 2008, que hemos colocado el barril de petróleo a 50 dólares, en algunos casos a 60, en otros a 40, dentro del presupuesto, nos permite sortear con éxito esta crisis, como lo decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. Pero no contento con esto, el gobernador esgrime y anda desde ya anunciando que viene una crisis total en Venezuela por la caída de los precios del petróleo. Pues no hay crisis, no hay crisis ni habrá crisis respecto a este tema, porque la fijación prudente de un barril del precio del petróleo, inclusive con la caída que ha tenido en los últimos días, todavía no supera el precio estipulado para el presupuesto 2014. Y es lo que nos permite tener una disposición de 2.362 millones de bolívares, de 2.362.000 bolívares para entregárselo al Estado Miranda. Sin embargo, él dice que eso no existe. Y es lo que el presidente de la República ha dicho. Si estos recursos excedentes no existen, entonces no se lo entreguemos al gobernador. Entreguemos al pueblo de Miranda, a sus alcaldes, que sí trabajan, que sí están permanentemente abocados a atender y a proteger al pueblo de Miranda. Y no a quien ha desarrollado y mantiene una política de desestabilización permanente. Porque es mentira que el gobernador Capriles sea el moderado de la oposición. No lo es. Él es parte de un juego para interrumpir la democracia venezolana, para provocar una situación de desestabilización en nuestra patria. A las pruebas me remito. Entrevista realizada por Elizabeth Fuentes y Juan Carlos Zapata el 24 de julio del año 2014. El tiempo me ha dado la razón, dice el gobernador Capriles, porque después de las municipales el verdadero debate era el económico, porque la crisis económica y social se veía venir y era lo que nos iba a permitir empujar la crisis política.
pero se hizo al revés, se hizo al revés. Se empujó la crisis política poniendo a un lado la crisis económica y lo social. Pero más adelante dice, vamos a darle, mi planteamiento era, dice el gobernador Capriles, vamos a darle la oportunidad a que la crisis económica y social haga su trabajo, porque sabíamos que venía. Y entonces hagamos tácticamente que la crisis económica y social se convierta en crisis política. Pero plantearon una crisis política sin que hubiésemos activado la crisis económica y social y esto hubiese hecho lo que tenía que hacer. Capriles District, 24 de julio, entrevistado por Elizabeth Fuentes y Juan Carlos Zapata. Y en este sentido queremos denunciar que para el día de mañana, entre el 20 y el 24, los círculos de la derecha española, le hace el Partido Popular, y los sectores más reaccionarios de la derecha norteamericana, encabezada por Roger Noriega, están preparados con una suculenta agenda desde el punto de vista económico para recibir al gobernador Capriles, quien viajará mañana a Madrid y después a Nueva York. Mientras el pueblo de Miranda, bueno, si no fuera por la acción del gobierno bolivariano, por esa maravillosa idea del presidente Nicolás Maduro de crear la Corporación de Miranda, que ha permitido que con los alcaldes, con el poder popular, podamos mitigar la gravedad del abandono de las competencias por parte del gobernador del estado Miranda. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro, como jefe político del partido, ha dado instrucciones al Consejo Legislativo, en primer lugar, para que se le exija al gobernador una explicación desde el Consejo Legislativo, desde el Parlamento del pueblo mirandino, las razones del viaje del gobernador del estado Miranda y explique la agenda y explique por qué se va a ausentar de su función como gobernador del estado durante más de 5 días fuera del país, ¿no? Y en segundo lugar, que junto a la Procuraduría General de la República, junto a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional y el propio Consejo Legislativo, se abra un debate sobre el uso de los recursos excedentes, producto de la correcta política petrolera que ha adelantado la revolución bolivariana por parte de la gobernación del estado de Miranda. Y si amerita encontrar fórmulas, mecanismos que estos excedentes sean administrados por otras instancias y por el poder popular organizado del pueblo de Miranda frente a un gobernador que no los usa para el desarrollo de sus competencias, que no los usa para cumplirle al pueblo de Miranda y que por el contrario está dedicado permanentemente dentro del país y fuera del país a interrumpir el derecho a vivir en paz que tenemos los venezolanos y venezolanas. Anunciamos formalmente la apertura de este debate desde el Consejo Legislativo, desde nuestra fracción parlamentaria, desde el bloque parlamentario mirandino en la Asamblea Nacional, desde las instancias de la Procuraduría General y en el seno del pueblo de Miranda, para definitivamente poner coto a esta situación de un gobernador que abandona flagrantemente sus competencias, que no se conoce el uso correcto de los recursos, que por la cantidad de más de 8.000 millones de bolívares se le ha entregado por parte y se le va a entregar por parte del gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro. Es lo que queríamos anunciar formalmente y denunciar y exigir desde ya que el gobernador Capriles le explique al pueblo de Miranda y al país qué va a hacer en España y en Estados Unidos a reunirse con los sectores que permanentemente financian y conspiran para que en Venezuela no haya paz.